Permítanme. Muy bien, vamos a ver cada uno de estos. ¿Sí me escuchan bien? Bueno, Sí, bueno. Ah, ok. Sí, pastor. Ok, gracias. Número uno, Dios envía a Elías a Sarepta. Cuando el arroyo se secó, Dios ordenó a Elías ir a Sarepta, donde una viuda había sido escogida para sustentarle. El profeta obedeció y encontró a la mujer recogiendo leña. Aquí puse en verde, Dios siempre tiene un plan para suplir nuestras necesidades. Cuando una puerta se cierra, Él abre otra conforme a su propósito. Ok, en este primer punto, ¿qué les llama la atención? Ligándolo con el estudio que tuvimos la semana pasada, ¿qué llama su atención? Pueden participar, adelante. sí, Pastor, sí, nada con la más anuencia. para grabar. Ok, hermano Marciano primero y después hermano Juan Pablo, por favor. Sí, bueno, vemos aquí que como consecución de los primeros 7 versos en los cuales el Dios Altísimo envía a Elías a darle un mensaje al rey Acab de que iba a haber sequía por un periodo de tiempo, el Señor instruye a que fuera Elías al arroyo de Kerib, donde iba a ser proveído de alimento, de pan y de pan propiamente y el agua que restara propiamente en este arroyo por parte de los cuervos que le iban a alimentar. Aquí vemos una consecuencia de lo que es entender que Dios advierte por mucho tiempo el riesgo que se implica el desobedecerlo. Fue el caso del rey Acab junto con todo el pueblo de Israel, que habiendo caído en una multitud de pecados, ahora estaban siendo avisados, amonestados a través de Elías, que hemos comentado que quiere decir Jehová es mi Dios, de lo que iban a padecer por esa conducta pecaminosa. Siempre nuestro Dios nos hace advertencias en su amor para que reconozcamos los pasos. En ese sentido, había una oportunidad de que hubiera un profundo arrepentimiento desde el rey hasta el pueblo y casi casi ocurriese lo que en su momento hemos visto en el libro de Jonás ocurrió con Nínive, que desde el rey hasta los animalitos entraron en un estado de ayuno, en un estado de oración, que permitió que el Señor en misericordia se arrepintiera y no castigara a Nínive. Hubiese sido el mismo caso. Y es nuestro caso. Nosotros tenemos la cantidad de advertencias para no recibir las consecuencias, para no recibir esa sequía que desde Deuteronomio 11 hemos visto que anunciaba el Señor que si se incurría en pecado y en idolatría, se iba a caer. ¿Qué tipo de advertencias como iglesia nosotros podemos tener? Eso es muy sencillo. Lee la palabra, ora, medita, escudriñala. El Señor nos está advirtiendo, nos está amorosamente diciendo, camina de esta manera para no recibir la consecuencia de tu pecado. Y evidentemente pasamos ya a esta etapa en la que se traslada hasta Sarepta, donde una sierva va a proveer, ya lo tiene destinado el Señor, pero ¿por qué a Elías? Pues porque nada más y nada menos era el mensajero de Dios que estaba dando a través de ese mensaje la oportunidad tanto al rey Acab como al pueblo del arrepentimiento. No ocurre, pues se viene la consecuencia, la ejecución del juicio. Y entonces Dios mismo hablando a través del profeta Elías lleva a esa condenación al pueblo. Le Ok. avisa de lo que ha ocurrido, ¿no? Y sí, efectivamente, como es Dios mismo, Él suple nuestras necesidades en medio de cualquier crisis. Pero ¿qué le antecedió para esa crisis? Lo que debió haberse hecho y no se hizo. Estamos a tiempo, ¿verdad? Entonces, como que es aleccionador, este mismo libro es una advertencia de nuestro actual vivir como Iglesia Unifam, para que de verdad lo hagamos vivo en nuestra vida. Nada más de Amén. inicio eso, mi querido pastor. Muy bien, hermano, gracias. Hermano Juan Pablo.
Muy bien, gracias. Bueno, pues aquí vemos a Dios que sigue proveyendo en todo momento. Un Dios proveedor que, que ordena también y que está ordenándole a Elías que vaya a Sarepta. Ahí se encuentra con una viuda y vemos también ahí una mano de Dios que provee, la mano de Dios proveedor, porque empieza a proveer desde el momento que va la viuda a buscar agua, que obedece. Ese es el punto clave, la obediencia. Nosotros para poder ser bendecidos por el Señor, ¿qué necesitamos? Ser obedientes. No podemos recibir alguna bendición de nuestro Padre si no somos obedientes. Entonces creo que es algo que debemos de tener muy en cuenta como primer punto si es que queremos recibir algo de Dios, ¿verdad? Así es. Y hay que recordar que obediencia es igual a amor. No puede estar desligado una palabra de otra, ni la obediencia del amor, porque por amor es por lo que se obedece. Entonces, creo que es algo que marca este capítulo 17, en la obediencia, ¿verdad? Todavía vemos aquí a la viuda que va y le dice, ¿sabes qué? Pues no tengo algo que comer, ¿no? Tengo nada más para mi hijo y para mí, va a ser lo último, voy a buscar leña, vemos a Dios proveedor porque provee la leña, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros nos preocupamos, no tengo gas en este momento, pero el Señor nos provee alguna forma alterna de conseguir cómo cocinar nuestros alimentos, ¿verdad? Sea el carbón, sea la leña, sea cualquier cosa, ¿verdad? El gas mismo. Entonces tenemos la posibilidad de ver a Dios proveyéndonos, pero siempre por obediencia. Si nosotros somos obedientes, recibimos de nuestro Padre. Gracias. Así es. Y en base a lo que están hablando es Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Se oye muy bonito, ¿verdad? Pero cuando lo estamos viviendo en carne propia, cuando viene la circunstancia difícil, cuando viene la enfermedad, es completamente diferente. Y aquí bien está resaltando mi hermano la obediencia, ¿verdad? Y vemos aquí a Elías que está obedeciendo. Veíamos en la semana anterior acerca de que Dios le dice al profeta Elías que se vaya, ¿verdad?, cerca del río, y ahí no le iba a faltar agua del arroyo que estaba ahí, y también un cuervo los cuervos le iban a estar llevando pues comida en la mañana y en la tarde. Pero vemos que pues esta sequía pues apremia a todos, ¿verdad? Inclusive iba a premiar también al profeta Elías. Y vemos que él también, ahora Dios le pide que se vaya del arroyo, ya no hay agua en el arroyo. Entonces también esa calamidad le pudo haber perjudicado a él, ¿sí? O a lo mejor por unos momentos, un instante, o por un tiempo nada más, pero Dios comienza a hacer algo grande, ¿verdad? Avanzamos al número 2. La viuda comparte lo poco que tiene. Elías pidió agua y pan a la viuda. Ella explicó que solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite para preparar una última comida para ella y su hijo antes de ¿qué? De morir de hambre. Ya no tenían, ya era lo último que tenían, y si nos damos cuenta era su último alimento que iban a probar y después dejarse morir. La fe verdadera se demuestra aún en tiempos de ¿qué? Podríamos ponerle ahí de dolor o escasez. Dios ve nuestro corazón cuando decidimos confiar en Él. Entonces, Dios cuando le pide a Elías que ahora se vaya y que busque a una mujer, ¿sí? En este punto, bueno, estos versículos 10 al 12, le dice que vaya con la viuda de Sarepta, ¿verdad? Y es interesante cómo se van a dar las cosas. Vuelvo a decirlo, se escucha muy bonito, la historia se escucha muy bonita, pero a ver, pónganse ustedes en el lugar de aquella viuda en que tienen solamente
en su alacena una lata de atún y dos galletas Marías. Y viene un extraño y les dice que le compartan de su alimento y saben que es lo último que tienen, cambia completamente la situación, ¿verdad? Ok, ¿qué piensan? A ver, ¿qué piensan en este punto 1 y 2? Adelante, pueden participar, ¿eh? Sí, hermano Marciano, adelante. Después, hermano Juan Pablo. Bueno, vemos que Sarepta, de donde estaba Elías, del arroyo de Querib, se habla de que era una distancia de un kilometraje de más de 100 kilómetros. Evidentemente no había una creencia del Dios Altísimo, no había un conocer del Dios Altísimo. Para la viuda de Sarepta, Elías era un desconocido como tal. Pero bueno, en la omnipresencia de nuestro Dios y omnipotencia, evidentemente instruye a Elías para que se apersone con la viuda, que ya el Señor venía trabajando en su corazón para que de la manera que fuera hiciera la voluntad del Señor, aunque ella misma no la conociese, y, y quiso ejercitarse en la confianza de lo que Elías le estaba diciendo. Fue una fe activa, aunque ella no conocía el concepto de Hebreos 11 ni de Romanos 10:17, ¿verdad? Es pues la fe, el oír la palabra, pero la palabra de Dios. Nosotros tenemos que entender, como bien dice nuestro pastor, que puede oírse muy bonito, una historia muy preciosa de una fe que en su momento y en su momento y contexto histórico, la viuda no estaba muy convencida de ejercer, porque más adelante veremos que al final reconoce verdaderamente tú sí eres un hombre de Dios. Cuando resucita a su hijo, que ya es la parte final de este capítulo. Pero antes de tenía sus reservas, y aún en esa reserva se fue al hecho. Y el hecho de haber obedecido al Hijo de Dios, al siervo de Dios, que estaba en obediencia, evidentemente hubo un resultado. El milagro de la multiplicación o de la sustentación de la harina y el aceite, hasta en tanto hubiera de nuevo producción de la tierra cuando empezase a llover. Entonces, si vemos este milagro, pues fue un milagro de 3 años y medio, 3 años, 6 meses. Pero, ¿qué puede haber imposible para nuestro Dios si por 40 años sostuvo a millones de gentes en el desierto con el maná, el pan del cielo? Y veremos aquí cómo de manera también muy interesante y hermosa se da el tipo de nuestro Señor Jesucristo en este mismo capítulo. Nada más quería esa parte compartir. Muy bien, hermano. Muy bien. Tantito, hermana Susana. En el punto 2, en las letras verdes, hago la pregunta: ¿cómo se demuestra la fe? La fe verdadera. ¿En dónde se demuestra? Porque yo puedo tener fe. Y puedo decir, sí, yo tengo mucha fe. Pero ¿en dónde se demuestra la fe verdadera? A ver, hermana Susana, y ya continúa. Bueno, pues aquí yo creo que la fe verdadera se demuestra en la obediencia, ¿no? Pero ¿en qué momento? ¿Cuando todo va bien? No, en los tiempos más difíciles. Correcto. Bueno, yo aquí estaba ahorita pensando cuando usted preguntó que si podría alguien compartir algo de su alacena, ¿no? Y yo creo que muchos en el momento pensamos, no, ¿por qué le voy a dar a alguien? ¿No? Que no sé si me va a dar algo, ¿no? Pero yo creo que en estos últimos tiempos yo he visto que eh, el que uno pueda bendecir a otros es, es una bendición que el Señor te es como recíproco porque puedes ver cómo recibes más del Señor Amén. y que empiezan a salir muchísimas, no sé, empieza a abundar todo en tu vida, ¿no? Yo recuerdo que antes salía a la calle y yo no daba ni un peso a ningún indigente ni a nadie, a quien me pidiera yo no le daba. Y ahora el saber que hay mucha gente con necesidad, pero
pero el decirle que Dios te está mandando esto y que te bendiga, es yo creo que aún más fortalecedor para ellos en su espíritu, porque si ellos a lo mejor no tenían la esperanza de tener ese, no sé, 5 o 10 pesos que en ese momento les di, pero el que yo he visto que se sorprenden más cuando les digo Dios te bendiga o Dios te los manda. Entonces, es yo creo que es una labor que es difícil, ¿no? Porque a veces ni yo tengo para gastar, ¿no? Pero cuando te despojas de algo para darlo a otros, puedes sentir que Dios te está diciendo gracias por haberlo hecho. Así es. Entonces, yo sí me siento bendecida cuando lo hago de esa manera. Amén, amén. Sería todo, pastor, gracias. Ahorita me hizo recordar algo, hermana. Una frase que siempre digo. No me robes la bendición. ¿Sí o no? A ver, explíquenmela. ¿Qué quiero decir cuando digo eso? Es algo que le enseño a muchas personas. Pues Sí, sí, Hermana Susana y después hermano Marciano, por favor. ay, perdón. Bueno, yo aquí lo que puedo ver es que cuando dice usted, me robas la bendición, es que usted está bendiciéndome de alguna manera al darme algo, ¿no? Una provisión, incluso la palabra es una bendición ya para mí. Entonces, el que yo le diga, no, yo no lo necesito de usted, entonces no estoy permitiendo que usted bendiga, que me dé la bendición que Dios me está mandando en ese momento. Entonces, para mí eso sería el robarle la bendición, el dejar que usted no me dé algo que el Señor está poniéndole en su corazón para darnos a nosotros. Ajá, y es Ay, recíproco. y a usted, ajá, lo que le decía, recíproco. Ujú, Ni, sería todo. ni me voy a perder su bendición de ustedes, pero tampoco me cierren la mano para bendecirlos. ¿Vale? Gracias, hermana. Muy bien explicado. Hermano Marciano, adelante. sí, es una, tal como se describía, una reciprocidad en la cual solamente estamos de manera análoga actuando como tenemos que actuar al ser dadores. Hay más bendición en dar que en recibir, Amén. más bendición en ser diligente, en ser proactivo, en ser eh, el provocador de que las bendiciones fluyan. Somos un vaso comunicante que si se obstruye a la hora de dar de gracia lo que hemos recibido de gracia, pues evidentemente no va a haber una afectación para el que esté recibiendo. Aquel que no quiere recibir tendrá sus propias razones. A la hora de enfatizarle, no me robes la bendición, puede entrar en una confrontación y preguntar por qué me dices eso, y cabría la explicación sobre la que estamos versando. Evidentemente hay más gusto, hay más bendición de Dios, hay más ejercicio de lo que Dios manda hacer en el dar que en el recibir. ¿Quiere ser el más grande? Pues el primero en servir, Amén. nada más. Así es. Muy bien, gracias. Avanzamos al 3. La promesa de la provisión divina. Elías le pidió que no temiera y le anunció que la harina y el aceite no se acabarían hasta que Dios enviara lluvia sobre la tierra. Las promesas de Dios son más grandes que nuestras circunstancias. Vuelvo a repetir esa. Las promesas de Dios son más grandes que nuestras circunstancias. Debemos creer en su palabra aun cuando parezca que imposible. ¿Sí? Dice la palabra, porque para Dios todo es posible. ¿Qué piensan en base a esta historia? A ver, ¿qué piensan? ¿Qué piensan? Sí, pastor. Sí. Bueno, pues aquí algo que yo pienso es de que pues Elías le dice, no temas. ¿Y cuántas veces nos dice a nosotros de igual manera, Dios, no temas? Tenemos que compartir lo que tenemos y decimos, es que no tengo dinero, es de que es un mes muy difícil, es un momento donde hay muchos pagos, pero dinero, ¿cuándo vamos a tener de sobra, no? Es la pregunta. Entonces aquí algo que yo veo es de que Dios nos provee
en cada momento para que nosotros compartamos esa pequeña parte, aunque sea muy pequeña, ¿verdad? Compartirlo. Y eso hace que se multiplique mucho más. Y no se multiplica solo, sino lo multiplica Dios a Amén. nosotros. Porque esa parte que nosotros damos el 1%, Dios nos lo regresa al 100 por 1. Entonces se hace más grande y no es verlo como una cosa voy a invertir para que Dios me dé más. No, porque también eso se presta mucho, pero aquí es darlo de corazón, es darlo porque yo quiero darlo, quiero ayudar a alguien más, Amén. quiero favorecer a alguien más, ¿verdad? Mm. Quiero proveerle a alguien. Entonces eso es algo muy importante. Ahorita me saltaba una pregunta, ¿verdad? Eh, Poniendo punto y aparte a esto, Ajá. es ¿qué gracia halló Dios en esta viuda que mandó a Elías? Porque indirectamente Elías ya iba proveído. ¿Y qué gracia halló Dios para que llegara con esa viuda? ¿Verdad? Mm. Porque Buena digo, pregunta. él ya llevaba una provisión y ya llevaba la promesa de Dios de que no le iba a faltar nada. Y al llegar él a esa casa que donde posiblemente iba a escasear el alimento en algún momento, el agua y todo, con Elías ahí hospedado, pues iba a tener todo. Entonces creo que es algo que vale la pena meditar en qué fue eso que vio Dios en esa viuda y que más adelante dice, ¿a qué vienes? ¿A recordarme mis pecados? Ya, eso es algo que me llama la atención mucho, ¿verdad? Así es. Pero bueno, Interesante. Le cambio la pregunta. a ver, ¿Qué vio Dios en los cuervos para que alimentaran a su siervo? ya eran Ok, hermano, obedientes. hermano Marciano, adelante. Sí, hermano Marciano, Sí, perdón. adelante. Sí, una respuesta que pudiera hacer a esa pregunta de qué vio Dios en la viuda. Yo quiero hablar de una analogía Ujú. sustentada en 4 elementos por lo que se refiere a este capítulo. Adelante. Elías representa a todos aquellos que hablan de la palabra de Dios, que tienen el mensaje de la palabra de Dios, proveídos por la viuda como en el caso de Lucas 18 respecto a la viuda y al juez injusto, no habla más que de los escogidos, que somos nosotros, la iglesia que evidentemente va a atender a la necesidad de todos aquellos que van a ser enviados para difundir el mensaje del evangelio, de la palabra, de la prédica. Y entonces hay una provisión. Esa es la gracia que halló la viuda. Nosotros somos la viuda en este caso de manera análoga a la iglesia, que va con todos sus talentos, dones, recursos a apoyar el mensaje del misionero, el mensaje del predicador, el mensaje del evangelista, de los cuales también sale de la misma iglesia, ¿verdad? Y los elementos con los que cuenta es el pan, que es el pan del cielo, nuestro Señor Jesucristo, y el aceite, que es la unción y la consagración. Son Amén. elementos con los que cuenta la iglesia para la provisión de todos aquellos que habremos de llevar el mensaje por el mundo. Y el mundo me refiero desde el vecino, desde el familiar, desde el prójimo de enfrente, hasta límites de carácter distrital, municipal, o hasta otros países. Y evidentemente la promesa de Dios. Aquí estamos viendo precisamente las promesas de Dios son más grandes que nuestras circunstancias. Y yo ahí sí con la anuencia de nuestro pastor le anexaría ahí de nuestras circunstancias y de nuestra desobediencia, porque al final el Señor va a proveer aún en medio de nuestra desobediencia. Hemos Amén. visto en más de una ocasión que el obstáculo para el cumplimiento de las promesas de Dios es nuestra desobediencia. Nosotros, apegados a la obediencia, estaremos llenos primeramente del mensaje de Dios, enseguida del sustento de ese mensaje y enseguida de la concreción en esta etapa histórica de nuestra vida, como fue en el caso de la viuda, como fue el caso de Elías, como fue el caso del resucitar del jovencito, porque si observamos, Ujú. 3 veces se recostó Elías sobre el joven y
cuántos días nuestro Señor Jesucristo estuvo en esta circunstancia. Vemos el tipo de nuestro Señor Jesucristo. Este es un contexto histórico hermoso que demanda esa profundidad de estudiar, después de este bonito estudio que tengamos, todavía de buscarle más y más, porque habla del tipo de nuestro Señor Jesucristo. Nada más era una acotación adicional. Muy bien, excelente interpretación, hermano. Ok, ahorita vamos contestando más. Nos vamos al 4, el milagro de la harina y el aceite. Ajá, ¿por qué harina? ¿Por qué aceite? Háganse la pregunta, ya mi hermano está contestando ahí. La viuda obedeció al mensaje de Dios y ocurrió el milagro. Ni la harina ni el aceite se agotaron durante todo el tiempo de la sequía. La obediencia abre la puerta para experimentar la fidelidad y el poder de Dios en nuestra vida diaria. Ok, como lo dije al principio, si nos ponemos en el lugar de la viuda, pues es muy difícil, ¿verdad? Que alguien extraño en nombre de Dios venga y nos pida nuestro último alimento. Pero vemos que aquí la viuda obedeció, creyó, ¿sí? Y dijo, pues, de todas maneras, es el último alimento que voy a comer yo y mi hijo. ¿Por qué no darle un poco a este hombre? Entonces, la palabra de Dios nos habla, aunque tengamos una fe como un grano de mostaza, por pequeña que sea nuestra fe, puede hacer cosas muy grandes. Aunque esta mujer haya tenido poca fe, pero creyó. Recordemos que la fe es activa, la fe no es pasiva. Entonces esta mujer accedió, ¿verdad? Primeramente le dio de comer al hombre de Dios y entonces comieron ellos. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que ni la harina ni el aceite se agotaron, ¿sí? Elías le dijo, consíguete cestas, consíguete cántaros, ¿sí? Y esto no acabó, sino que la bendición estuvo todo el tiempo que iba a durar esa sequía, que aún faltaba mucho tiempo. Ajá, sin embargo Dios proveyó y no murieron de hambre. Es interesante esto, ¿verdad? Tanto fue alimentado el hombre de Dios todo ese tiempo, como también esta mujer y su hijo. Y después viene la calamidad. Me adelanto de una vez. Número 5. El hijo de la viuda muere. Aunque todo fue difícil con la sequía, con la hambruna, viene, bueno, en ese tiempo difícil, ¿sí? Viene el favor de Dios, ¿verdad? Apliquémoslo a nuestra vida. Hay un dicho que dice, nos llueve sobre mojado, ¿no? Decía mi hermano, hay un mes difícil, un mes de pocas ventas, y encima se enferman, y encima de esto se descompone la moto o el coche, ¿sí? Y encima me caigo y necesito para medicamentos. Ajá, o sea, una desgracia sobre otra, sobre otra. Pero aquí cabe resaltar, la fidelidad de Dios y que nosotros debemos ser obedientes. La obediencia va a marcar la gran diferencia aquí. Viene entonces la muerte, ¿verdad? El hijo enferma gravemente y lo peor sucede. El hijo de esta mujer muere. Y obviamente vienen muchos pensamientos a su mente, ¿no? Y muchas veces cuando suceden los problemas o algo difícil sucede en nuestras vidas, pues nos enojamos con Dios. Y en este caso con el hombre de Dios, ¿verdad? Ok, ¿qué piensan hasta aquí con todo lo que estoy diciendo? Pueden participar los demás, nada más está mi hermano Marciano, Susana y Juan Pablo. Los demás no sé si estén ahí. Adelante, hermano Roberto o hermana Sofía. Sí, hermano, buenas noches. Disculpa que hasta ahorita nos conectamos, acabamos de llegar de la raza. Ok. Hermano, aquí estamos viendo que la obediencia tiene su recompensa por parte de Dios. Por ejemplo, estamos viendo que cuando muere el niño de la viuda,
Elías le pide al Señor que tenga misericordia y que le devuelva la vida. Cual tal lo hizo el Señor, ¿por qué? Por la obediencia y por todo lo que sucedió en la hambruna, que la viuda fue fiel y obedeció lo que el Señor le había dicho a Elías, y Elías se lo transmitió a la viuda, y la viuda obedeció y creyó en el Señor, que es una bendición muy grande todo esto, que no debemos de caer en los tiempos difíciles, y al contrario, es cuando más hay que acercarnos al Señor, porque sabemos que el Señor nos ama y tiene su misericordia es infinita, a pesar de cómo somos, hermano. Eso es lo que yo he apreciado en la lectura de Primera de Reyes número 17. Así es. Sí, hermano. Muy bien, hermano, gracias. Gracias. ¿Alguien más? Hermana Yo Carla, creo adelante. que, pues sí, la fe es activa y se puede ver cuando cuando lo tienes todo, pues es fácil, ¿no? Pero sí, cuando empieza a escasear varias cosas, sí te quedas así como de, pues apenas voy saliendo de una y ya entro en otra, ¿no? Justo también, a mí me pasó ahorita que fui al doctor, es gastar el medicamento y luego otra vez gastar el medicamento, era así como de, pero ¿por qué otra vez, no? Y sí, sí me pesó, pero siempre, o sea, siempre lo he dicho, siempre he contado con alguien que me apoya, o sea, como que nunca he estado sola y yo puedo ver la mano de Dios en eso. Aunque yo he sido, bueno, en cierta parte luego soy desobediente, pero Dios siempre como que me muestra su mano, pero sí, sí, sí es difícil a veces, esa fe, pero Dios te demuestra que aquí estoy, o sea, no te he dejado, aquí sigo. Gracias. Amén. Gracias. Ya nos da gusto que ya puedas hablar bien. Que Dios te haya dado la sanidad. Nos da gusto, Carla. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, hermano Juan Pablo. Y después hermano Marciano. Sí, gracias. Bueno, pues aquí podemos ver que es el milagro de la harina y el aceite, pero también el milagro de, de, de la resurrección de este niño, ¿verdad? En el caso de la harina y el aceite, aquí podemos ver algo muy interesante. También en Segunda de Reyes se vuelve a repetir un milagro con el aceite. No sé si sea el mismo o sea otro. Ahí sí desconozco, no sé si puede aclararme esa duda, pastor. Se lo agradecería muchísimo. Todavía no llegamos allá. Ahora que lleguemos, hay que seguir conectados. Creo que no, Continuará. porque habla de más hijos, pero bueno, me llama la atención el hecho de que vuelve a repetirse en el aceite, ¿verdad? Un elemento tan esencial para la cocina, pero también para ungir, sobre todo. Eso es algo muy importante. ¿A quién se ungía, verdad? A los reyes, a los enfermos, pero y aquí es donde quizás encaja el perfil de la viuda, ¿verdad? Que venía enferma, no era rey, pero era una enferma que en su momento decía, pues yo ya nada más estoy esperando morir, ya es lo único que me queda, ¿no? Ya no tengo más comida y hasta aquí llegué. Entonces, creo que es algo que puede aquí suceder, ¿verdad? Ahora, algo que también me llama la atención es la obediencia de la viuda, ¿verdad? Que abre la puerta para que pueda entrar Elías para hospedarlo y todo. Casi dice, mientras esté Elías aquí en la casa no va a faltar nada. Pero tenía quizás la fe de decir, y cuando se vaya, vamos a seguir teniendo todavía. Vamos a poder seguir teniendo la misma bendición de recibir ese aceite, ¿verdad? Porque ahí ya no habló de que ya no había pan, ya no había, que ya no había harina, que ya no había aceite. Hubo esa prosperidad en cuanto al alimento, ¿verdad? Y pues obviamente con ello también está la vida que es próspera, ¿verdad? Ahora, en el caso de su hijo, le toca este momento difícil en el cual pues Dios ya había consentido a la viuda y a su hijo,
dándoles el alimento. Ujú. Viene el momento en que muere el niño y es el momento donde se prueba la fe de uno, en esos momentos difíciles donde el Señor nos quebranta. Nosotros, si lo trasladamos esto a nuestros días, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros recibimos muchas cosas de Dios y nos gusta mucho? Lo que le llamo yo el buffet, porque nosotros muchas veces queremos agarrar puras bendiciones, puras cosas bonitas, puras cosas que nos gustan, pero las cosas difíciles, ahí sí le huimos, ¿verdad? Ay, Señor, por favor, ten piedad, misericordia. ¿Por qué, Señor, si yo soy tan bueno? Creo que hasta me mordí la lengua. Ahí, No hermano. traigo sangre, creo que no. Pero, o sea, es algo que pasa muy comúnmente, ¿verdad? En nosotros, las cosas ricas, las cosas bonitas, las cosas buenas para nosotros, lo que nos gusta, bienvenido. Pero en lo difícil, ahí sí decimos, Señor, ya quítamelo, ya no lo soporto, ya no puedo. Y es más, muchas veces nosotros decimos todavía, como decía el hermanito Marciano, ¿verdad? Chancritas, hasta a un lado, porque, o sea, todavía confundimos de que las cosas difíciles también, o sea, sabiendo que provienen también de Dios, pero nosotros le echamos la culpa también a Satanás. Y creo que es algo que también no debemos de hacer. Debemos de valorar nosotros, de discernir de dónde proviene todas esas situaciones difíciles que están pasando y que aún así van a ser para fortalecernos y para podernos templar en nuestro carácter y en nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? Ujú. Entonces, creo que ese es el motivo de esta muerte del hijo de la viuda, ¿verdad? Ok, Gracias. muy bien, gracias. Hermano Marciano, adelante. Sí, aquí evoco el pasaje bíblico de Mateo 6:33. Buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Amén. Aquí había una cercanía de Elías como mensajero, como la boca de Dios, en medio de la vivencia que estaba teniendo con la viuda y con el hijo, y hay un acontecimiento, la muerte como tal del hijo, misma que evidentemente acarrea el dolor profundo de la viuda respecto al hijo, que le hace, imaginemos el reclamo que pudo haber sentido esta viuda al perder al único ser querido a su lado en medio de todo ese trayecto de dolor, de escasez, pero finalmente de milagros por parte de Dios. Evidentemente pudo haber existido un reclamo. Sin embargo, ella, a pesar de desconocer del Dios Altísimo, Ujú. obedeció. Es como aquel incrédulo que resulta ser mejor portado que un cristiano, a pesar de que el cristiano conoce lo que tiene que hacer. Es lo que ocurre. Por ese círculo virtuoso y de comunicación de Elías, la viuda halla gracia a los ojos de Dios, también por su obediencia, cual no voluntaria, sino involuntaria, pero que al paso del tiempo se convenció de que había provisión. El Señor le recompensa grandemente a la hora de que Elías, como ese vaso útil, como ese remanente del pueblo, como ese mensajero de Dios, en obediencia y en rendición a Él, se vuelve un filtro para generar un círculo virtuoso de vida muy palpable a la hora de que Dios en su soberana voluntad resucita al Hijo, y es cuando la viuda exclama, es cuando la iglesia exclama, verdaderamente eres el Hijo de Dios, verdaderamente eres la boca de Dios, el mensajero que vino a traer luz a nuestra vida y vida en abundancia. De tal manera que, insisto, es sumamente hermoso todo este capítulo, bien merece la pena el que vamos a ahondar en el estudio a nivel ya personal, ¿verdad? Nada más. Amén. Gracias, hermano. Bien, el número 6, ya para terminar. Dios resucita al hijo de la viuda. Elías oró entonces fervientemente al Señor y Dios devolvió la vida al niño. Al ver el milagro, la viuda reconoció que Elías era un hombre de Dios y que la palabra del Señor era verdadera. Ok, vamos a ver el contraste. Vámonos allá a la Biblia, capítulo 17 de Reyes, versículo 18. Díganme cuando ya lo tengan. Primer libro de Reyes 17, versículo 18. ¿Ya lo tienen?
Dice así: y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Y ahora vamos a ver el contraste, versículo 24. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ok, sí pudieron notar el contraste de palabras. ¿Por qué la mujer dice en el versículo 18 estas cosas? Sabemos que está sentida, que está enojada, que está triste, que está desesperada. ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? Es como si esas palabras fueran a Dios mismo. ¿Por qué permites esto, Dios? ¿Sí? Pero vemos el contraste en el versículo 24. Entonces la mujer dijo a Elías, ¿qué le dijo? Ahora conozco. ¿Notan el contraste? ¿Qué es necesario o qué fue necesario para que cambiaran estas palabras? Este gran contraste. ¿Sí, hermano Marciano? Definitivamente el dolor. El dolor hace confrontarnos con nuestra realidad. Amén. La realidad de nuestra ausencia de fe, de una fe activa. Cosa diversa y acertadamente yo celebro que estos comentarios después de cada punto se hagan anotar, porque dice, Elías era un hombre de Dios y oró fervientemente al Señor, ¿verdad? O sea, ¿qué necesidad hay de no entender que orar como un acto habitual nos tiene cercanos al Dios Altísimo, que conforme los deseos de nuestro corazón va a atender si nuestro corazón está alineado a la voluntad de Dios? Hay una gran diferencia en orar fervientemente cuando se hace habitualmente a orar como un grito de auxilio en medio de los problemas. Hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque tendemos a buscar a nuestro Señor nada más como un momento de necesidad, de urgencia, de tengo esta enfermedad, tengo este problema, me acuerdo de Dios, me arrodillo, clamo a Él y fervientemente pido a Él. Veamos la diferencia y nada más así brevemente la acotación analógica de esto. A Daniel, que oraba 3 veces en su aposento, en su casa, lo condenaron al foso de los leones. ¿Y qué acaso nosotros tendríamos que llegar al foso de los leones para empezar a clamarle al Señor? Es decir, sería una conducta contraria. Hagamos de cuenta que es la analogía. Elías, ¿cuántas veces de manera ferviente oraba al Señor? Cierto estoy de que diario, ¿verdad? Y el Señor escucha a sus siervos, el Señor escucha aquella necesidad porque ese siervo está alineado al corazón del Señor. Amén. Y nosotros, alineados al corazón de nuestro Dios, seremos escuchados y entraremos en ese círculo virtuoso de amor y de gloria a Dios, bendición a nuestra vida y de nuestros prójimos. Aquí, ese contraste tan acertado que nos señala nuestro pastor es el dolor hablando por parte de la mujer que no tenía el hábito de estar cercana al Dios, que no lo conocía, conocía al siervo del Señor, pero no se ejercitaba buscando al Señor. Y entonces viene el contraste, cuando ya resucita el Señor por la intervención humana, haciendo lo que hizo Elías al hijo, viene el agradecimiento, ya viene el amor, pero podemos tener permanentemente ese amor a Dios a la hora de estar guardando sus mandamientos, que implica estar rendido a sus pies. Amén. Esa canción que decimos, quiero estar rendido a tus pies, esa alabanza, sea una realidad diaria en nuestra vida, para no gritar, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Mejor preguntarnos, ¿para qué a mí, Señor? Y el Amén. Señor nos va a decir,
para que esté cerca de mí. Nada más eso. Amén. Gracias, hermano. Hermana Carla y después hermano Juan Pablo o Susana. ¿Sí? ¿Sí? Adelante. Bueno, es que, bueno, yo creo que también es, eh, siempre Dios va a ser sí, no o espera, ¿no? Sí, no o espera sus respuestas. Entonces, hay veces que Dios no te da las cosas en el momento y uno a veces se aferra mucho y piensa que Dios siempre te va a decir que sí. Y cuando te dice que no, reniegas, ¿no? Y dices, pero ¿por qué si yo voy al templo? ¿Por qué si yo estoy? Y pues Dios no es como una varita, ¿no? Lo puedes usar a tu voluntad, o sea, Dios sabe por qué te da las cosas y sabe por qué te las quita, ¿no? Eh, yo recordaba mucho, bueno, es que esto me llegó mucho de un chavo que conocimos, desgraciadamente pues él murió, fue una fiesta y pues le tocó la mala suerte de que él entraron a balacear y a él le tocó. Entonces, recuerdo mucho porque entró una señora y le dijo a su mamá, ay, es que yo no sé por qué Dios permite esto, ¿no? ¿Por qué Dios permite estas cosas? Entonces yo, pues sí me saqué de onda y dije, pues no es que Dios lo permita, eh, porque, o sea, el chavo, pues tuvo a lo mejor la oportunidad en su momento y no se arrepintió, ¿no? Y pues no es de que Dios quiere que suframos, todo es parte de un plan que a veces no podemos entender. Entonces, bueno, mm, también si Dios no nos concede lo que nosotros queremos, pues también darle gracias a Dios, ¿no? Siempre. Y estar siempre, Dios, pues tú sabes por qué no me lo das ahorita. A lo mejor va a ser después, o a lo mejor no va a ser, pero tú sabes por qué. Es, bueno, eso era lo que quería Amén. decir. Amén, muy bien. Gracias. Hermana Susana. Bueno, aquí yo algo que quiero mencionar, por ejemplo, el profeta Elías sabía que iba a ir a un lugar donde iba a haber mucha sequía, iba a haber muchas cosas que a lo mejor no le iban a agradar, ¿no? Y yo creo que él se pudo haber puesto a orar por él de, Señor, dame de comer, Señor, dame esto, dame el otro, mi provisión. No te olvides de mí, yo soy tu siervo, soy tu hijo, llévame, dame la mano, no me sueltes. Y aquí podemos ver que él estuvo orando por otra persona. Yo siento que el Señor se regocija más cuando oramos por otros, estamos pidiendo por otros, estamos pendientes por otros. En este caso, pues por los hermanos, por la iglesia, por nuestros pastores, por todos, menos que no estemos pidiendo por nosotros, porque ahí pues sería egoístamente solamente ver seguir al Señor porque me conviene a mí. Y yo creo que a Él no le gusta eso, ¿no? Que siempre estemos solamente viendo nuestras necesidades y que Él, pues, quiere que estemos todo el tiempo orando, pero orando por los demás. Yo creo Amén. que y Él siente, bueno, Él se regocija más por una oración por otros que por las oraciones que pedimos para nosotros mismos, porque pues Él siempre nos va a sostener y va a estar proveyéndonos en todo momento, pero creo que es de más bendición estar cuidando o ayudando a los demás, como el mismo Jesús lo hizo. Él vino y oraba por todos, les daba a todos, estaba siempre al pendiente de los demás. Y no solo de él, porque él pudo haber estado orando todo el tiempo cuando llegó, oye, Señor, pues no me, no me crucifiques, ¿no? Él sabía que venía a sufrir y pudo haber estado todo el tiempo Así pidiendo, oye, es. no, Señor, pues, ¿cómo que me van a apedrear, no? Evita eso, Señor, no permitas que me pasen todas esas cosas malas, mejor, pues mándaselos a otros, ¿no? Ellos son los que se están portando mal, ¿no?
y no, o sea, estaba orando en todo momento por todos, menos por él. Entonces yo creo que debemos de seguir bastante lo que el Señor Jesús hizo cuando vino aquí a la tierra, si es que queremos ser también salvos nosotros. Sería Amén. todo, pastor. Buena Gracias. observación. Buena observación. Ya para terminar, denme un minuto nada más. Estamos en medio de los reyes. ¿Recuerdan que se los dije hace algunas semanas? Estamos en medio de puros reyes. Y hay como que una pausa aquí, ¿verdad? En esta historia. ¿Sí? ¿Por qué Dios está alimentando a alguien que está a muchos kilómetros y que es una gentil? Ojo con lo que estoy diciendo. No pertenece al pueblo de Dios. El pueblo de Dios estaba hundido en su idolatría y en su pecado con el rey Acab y Jezabel. ¿Sí? Y todos los reyes que hacían lo peor, el hijo peor que el padre, ¿verdad? Veíamos. Cómo Dios siempre va a guardar un remanente, pero también va a hacer esto para reprender la apostasía de su propio pueblo. ¿Sí? ¿Qué nos va a enseñar esta historia? Pues todo lo que dijeron ustedes, todo lo que estuvimos estudiando. Pero aquí algo importante es, Dios siempre se va a valer de otra cosa. Dios siempre va a tener un remanente, un plan B. Ajá, ¿para qué? Para hacer ver a su propio pueblo sus perversidades, su apostasía, su idolatría. Y ustedes se van a dar cuenta conforme vayamos avanzando que solamente esta fue una pausa de lo que Dios es capaz de hacer, aún en medio de un pueblo desobediente. Dios sigue obrando, Dios sigue actuando, Dios sigue haciendo milagros. ¿Sí? Si somos parte de ese milagro, gloria a Dios. Pero si somos desobedientes, la obra continúa. Amén. Guarden esto en su corazón. Bien, pues vamos a terminar hasta aquí. Sí, hermano Roberto. Sí, hermano, aquí lo que veo y por el estudio que estamos teniendo, que la obediencia es muy importante para seguir en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces a lo mejor Él permite que nosotros toquemos fondo para ver sus milagros de Él. Amén. Pero esto, bueno, al menos para mí, siento que Dios me dijo, yo te amo, tú me dejaste, no yo. Y me di cuenta que Él no me soltó de su bendita mano, sino al contrario, me demostró su amor y su misericordia. Por eso para mí es muy importante la obediencia, hermano pastor. Amén. En todo esto. Así es, hermano. Sí. Muchas gracias por compartir ese testimonio. Le voy a pedir a mi hermano Marciano si nos guías en oración, dando gracias a Dios por este estudio. Con gusto, pastor. Por favor, hermano. Altísimo Señor, Padre eterno, cómo no gozarnos y deleitarnos en medio de los hermanos espirituales, en medio de la reunión de los santos, hoy a esta hora en la cual tú nos has alimentado a través de tu bendita palabra, Señor Dios, y de la guía de tu Espíritu Santo, Señor Dios, que nos lleva a toda verdad, a todo discernimiento, Padre Celestial, en el ejercicio de los dones y talentos que tú has proveído en medio de tu iglesia, Señor Dios. Sé tú con todos y cada uno de mis hermanos que se han contactado hoy a esta noche, que sea ese manto de sabiduría que caiga sobre cada uno de nosotros, Padre Santo, para estar aptos y habilitados y de entender lo que tú nos quieres ministrar en edificación para nuestras vidas, primeramente para gloria de tu nombre, edificación de nuestras vidas y por extensión de nuestros prójimos, Señor Dios. Tú permites a través de estos benditos estudios la edificación de tu pueblo, Padre Celestial, para estar aptos y ser edificados, pero así también para ir por aquellos perdidos de los cuales nosotros éramos parte, Señor Dios, y dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Nos gozamos grandemente hoy a esta hora por este hermoso tiempo de estudio, Señor Dios. Te pido por cada uno de nuestros hermanos de Unifama Aragón y por las familias que representamos, así también por los hermanos que no se han conectado y que si tienen cuestiones de fuerza mayor, sé tú con ellos, Padre Santo, y en medio de que sea de su decisión no conectarse, redargúyeles, Padre, para que hagan el esfuerzo, toda vez que los que estamos aquí lo hacemos por amor a ti, por obediencia,
que todos y cada uno de nosotros como un solo cuerpo participemos de ello, y de la misma manera que la viuda halló gracia por la intervención de tu siervo, de ese remanente, Señor Dios, y de ese mensajero que era Elías, Señor Dios, también ellos lleguen a alcanzar de esa gracia a aquellos que no te conocen y los mismos que te conocemos, Padre. Danos oportunidad de ser coherentes y congruentes con lo que tú nos mandas día a día. Llegada la hora de descansar de todos y cada uno de mis amados hermanos, te pido nos des un sueño tranquilo, reparador, lleno de paz, porque estamos en tus manos. Todo esto te lo pido hoy a esta hora, Padre Santo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén. Amén, amén. Gracias, hermano. Pues ahí está la tarea. Ahora vamos a ver, si Dios nos permite, Elías reta a los profetas de Baal. ¿Y de quiénes eran esos profetas de Baal? Pues de la esposa del rey, de Jezabel. Muy bien, una observación nada más, hermanos, y los voy a estar diciendo cada que nos conectemos. En los estudios bíblicos, por favor, su cámara prendida, porque no sé con quién estoy hablando. Y en los tiempos de oración, cuando nos conectamos con el hermano Marciano, ahí sí, cámaras apagadas. ¿Sí? Bueno, pues que Dios les bendiga, hermanos. Les mando un abrazo. Que descansen. Bendiciones, Dios les bendiga. Gracias. Dios les bendiga, buenas noches. Hermanos, bendiciones, Bye. buenas noches. Dios les bendiga, pastor. Vaya a Hermanos. todos. Dios los bendiga. Dios les bendiga. ¿Mm?